en el trabajo. Lo primero que les quiero preguntar es si alguno tuvo un error en la devolución, porque a veces me pasa de que yo, digamos, corrijo todos los trabajos y hasta que no estén todos los trabajos no hago la devolución. Entonces a veces me pasa de que por ahí he mandado en otros grupos a la devolución de un grupo que no era. Pero bueno, por lo menos los que están presentes acá nadie le pasó eso. No, profe. Estaba bien, buenísimo. Bueno, yo les decía en la devolución de la segunda actividad, les decía que había como varios puntos a reforzar. El primer punto que aparece en la actividad es el cuadro del desarrollo de las habilidades, del inicio y la propuesta de máximo desarrollo. Ese punto lo vamos a dejar para el último en el análisis. ¿Por qué? Porque me parece que los otros, digamos, yo en la consigna hice la devolución respetando el orden de la consigna, pero para ahora, para hacer la devolución, me parece que el abordar los otros puntos va a ir aclarando para cuando lleguemos a lo que yo quise devolver en el cuadro. Entonces, como segundo punto, yo ponía en esa devolución general que juego siempre para el desarrollo de las habilidades motrices. El juego puede ser un eje muy importante y debe ser por la edad en que estamos trabajando las habilidades motrices, ¿sí? El juego, las actividades jugadas y demás. Sin embargo, tenemos que tener cuidado en el ámbito de la gimnasia, en el contexto de la clase de educación física, cuando trabajamos el contenido de las habilidades motrices por el juego. Y acá va una primera pregunta. Para ustedes, si yo digo la palabra ejercicio, actividad y juego, ¿es lo mismo? ¿O estoy diciendo cosas diferentes? Son cosas diferentes. Son cosas diferentes. Bien. ¿Cómo podríamos definirlas así rápidamente o sintéticamente para diferenciarlas? ¿O qué tienen de diferente uno de otro? ¿Qué les parece? Martina, ¿qué tal? Creería que una actividad sería para, no sé, eh, yo creo que los dos tienen un objetivo, pero Uh-huh. eh, Los tres. uno sería para un deporte, creería yo, algo más oficial y otro, no sé, algo menos oficial. ¿Cuál sería el deporte para el deporte o el oficial, Martina? ¿Te parece? Yo supongo la actividad. La actividad. Uh-huh. ¿Alguien más? Yo, profe, creo que el juego sería como algo más recreativo y la Uh-huh. actividad sería como algo más deportivo, digamos. Ajá. Bien. Bueno, vamos a aclarar un poco el panorama, como dice Arjona. ¿Cuál es la idea, digamos? Vuelvo a repetir, en el ámbito de la gimnasia aparece el ejercicio. En la clase pasada hablamos que la gimnasia tiene una manera particular de clasificar los ejercicios, si ustedes recuerdan, que hablaba de ejercicios naturales y ejercicios construidos. ¿Sí? Los naturales eran los que venían con el hombre, que tenían que ver con esto de las formas básicas, con la posibilidad de caminar, de correr, con todo esto que traía el hombre como especie y que le han permitido la adaptación, además. Que después, más adelante, algunos autores llamaron habilidades motrices básicas. La gimnasia lo llama ejercicios naturales. ¿Sí? Y después había otra gama de ejercicios que eran los ejercicios construidos. Estos ejercicios construidos, como el nombre lo indica, eran construidos por el hombre con un objetivo determinado, con un fin preciso y un objetivo determinado. Entonces, por ejemplo, y después teníamos como subcategorías dentro de los construidos. Un ejercicio analítico, que era un alto grado de localización, un solo grupo muscular, un segmento, los analíticos sintéticos, más de un segmento, más de un grupo muscular, y los sintéticos que involucraban la movilidad de todo el cuerpo. Entonces, si yo quería desarrollar, poníamos el ejemplo, de la fuerza en el bíceps, construyo un ejercicio, un movimiento que me permita mover el brazo, ¿sí? Mover el brazo de una manera determinada, específica, lo construyo para que desarrolle la fuerza del bíceps. O también dábamos el ejemplo del abdominal. Vieron que hay un montón de opciones de abdominal, que con los brazos al costado, que bolita, que a 45 grados, que rotando el tronco. Bueno, todo eso fueron construidos por alguien, teniendo en cuenta la biomecánica, la posibilidad de la articulación, en qué momento o en qué trabaja qué porción del músculo, fueron construidos para lograr un alto grado de localización. En la porción baja del abdominal, en la porción, en los oblicuos, etcétera, etcétera. ¿Sí?
Entonces, los ejercicios son como una cuestión más sistemática, más construida, más específica, que tienen una conducción específica, que tienen que hacerse de cierta manera específica, por eso se construyen y por eso el abdominal arranca de una posición, qué sé yo, con las piernas flexionadas, con las piernas extendidas, sube hasta cierta altura o no, etcétera, etcétera. Es decir, no lo puedo hacer como a mí me parezca, al ejercicio construido. Vamos, no sé, a otro ejemplo, una sentadilla, una dominada, es decir, tiene cuestiones técnicas específicas que evitan lesiones, que logran el alto grado de localización, etcétera, etcétera. Entonces, el profesor o el hombre lo ha construido, lo ha elaborado para lograr ese objetivo determinado, ¿sí? En el caso de las actividades, también son cuestiones construidas, pensadas y elaboradas, pero las actividades tienen una cuestión un poco más, depende del método que yo utilice para desarrollar las actividades, más exploratorias, más como libres. Es decir, yo le digo al alumno, una actividad puede ser, bueno, lanzamos la pelota y descubrimos a ver quién la puede lanzar más alto, o quién la lanza más lejos, o cuántas maneras hay diferentes de lanzar la pelota, ¿sí? Entonces ahí yo estoy planteando una actividad que es bien abierta, que no hay una sola manera, y que tiene que ver con los métodos también, ¿no es cierto? No hay una sola manera de resolver ese lanzamiento, por ejemplo, que yo planteo. Entonces el alumno ahí va indagando, va explorando, va experimentando, va cambiando las formas, va cambiando la manera, mira al compañero, se le ocurre de otra forma, acierta, se equivoca, es decir, es mucho más, lo puede hacer y puede ir explorando y puede ir buscando, digamos, diferentes variantes que le van a permitir cumplir los objetivos. También está elaborada la actividad porque fue pensada por el docente. Cuando yo doy la consigna, pienso antes, en función de lo que quiero lograr, cómo voy a organizar la actividad, si incorporo o no elementos y demás. Pero en el hacer, el alumno tiene un poco más de libertades, ¿sí? Y los juegos también tienen una intencionalidad, yo los pienso, tienen reglas que cumplir, ¿sí? Pero muchas veces en el ámbito, sobre todo de este contenido de las habilidades motrices, nosotros, digamos, como seres vivos y como seres humanos, nos encanta jugar. Y el juego no tiene edad, se puede trabajar a cualquier edad, etcétera, etcétera. Tiene diferentes objetivos, todas estas cuestiones que ustedes seguramente han visto en juego. Pero también aparece esta cuestión de la competencia muchas veces en el juego. A veces nosotros queremos jugar y queremos ganar. Y en ese ganar, ¿sí?, pueden aparecer algunas cuestiones como por ejemplo la trampa o realizar alguna acción o alguna cuestión que no estaba permitida o que no estaba contemplada o que no estaba explicitada para poder ganar. Entonces ahí es como que se desvirtúa un poco el contenido, ¿sí?, que yo quiero trabajar. ¿Por qué? Y voy a un ejemplo. Si yo digo una actividad, por ejemplo, llevar picando la pelota de un lado a otro de la cancha, ¿sí?, para trabajar el rebotar o el drible. Lo planteo como una actividad. Entonces el chico va a ir libremente, caminando con la pelota, picando, se le va a ir, lo va a agarrar. Y yo le dije con la mano derecha, ¿no? Voy con la mano derecha, vuelvo con la mano izquierda, por ejemplo, que dice consigna. Si yo eso lo transformo en un juego y hago una carrerita a ver quién llega más rápido, seguramente el alumno, porque esto es natural en nosotros, por querer ganar, va a ir corriendo más rápido y entonces a lo mejor en vez de picar 40 veces la pelota, la pica 10. ¿Por qué? Porque la pica una vez, la agarra y para ir corriendo y ganarle al compañero, o la pica con las dos manos, o etcétera, etcétera. Entonces empiezan a aparecer estas cuestiones que son naturales, que no es, digamos, no es tan terrible que parezca, pero sí para el desarrollo del contenido, porque si yo le dije cuando explora y él va a picar, por ejemplo, 40 veces, ahora va a picar 10 porque le va a querer ganar al otro, ¿sí? O va a hacer trampa, la va a llevar en la mano y no la va a picar nunca. Entonces no va a poder descubrir las diferentes maneras de picar, o no la va a picar con la izquierda a la vuelta, etcétera, etcétera. Estas cuestiones que pueden aparecer. Entonces yo les decía, en la devolución, y para que se entienda, en el caso de las habilidades motrices, es mejor trabajar con actividades, ¿sí?, principalmente con actividades en donde el alumno puede descubrir todas las potencialidades y todas las variantes y que se vaya enriqueciendo de lo que va descubriendo y nosotros podemos ir incorporando en la consigna. Podemos incorporar juegos,
sí podemos incorporar juegos, pero por ahí no tiene que ser como todo a través del juego, porque si no, en el juego también, ¿qué pasa? Los chicos que son más habilidosos muchas veces juegan más que los que son más vergonzosos o que tienen dificultades porque se le cae y se equivoca. El juego a veces incorpora algunas reglas o algunas normas, ¿sí? Para que se pueda desarrollar el juego, y eso va limitando la participación. Por ejemplo, vamos al juego de los 10 pases, ¿sí? Entonces hacemos el juego de los 10 pases. El juego de los 10 pases, cuando el equipo gana, el equipo que logra hacer los 10 pases suma un punto. Resulta que le tiramos la pelota a Candela y Candela no tiene mucha habilidad para agarrar la pelota y se le cae. Entonces pierde mi equipo, saca el otro. Seguimos jugando, se lo volvemos a tirar a Candela, se le vuelve a caer la pelota, a la tercera vez ya nadie se le tira a Candela. Y siempre se le tira Martina y Valentina porque son las más hábiles y llegan a los 10 puntos. Entonces Candela, pobre, se queda sin jugar. ¿Se entiende? Entonces, un poquito el sentido del juego, es decir, tiene que estar presente, sí, es motivador, es rompehielo, es educativo, es pedagógico, perfecto, todas las ventajas que el juego tiene. Ahora, el juego puede servir para que el alumno aplique esa habilidad motriz. Entonces, al principio yo le podría haber incorporado un montón de actividades donde él hace la pelota, donde la reciba, donde las pelotas sean de diferentes tamaños, de diferentes pesos. Todo esto lo voy logrando con las actividades, donde el alumno se puede equivocar. Si se le cae la pelota no pasa nada. En un juego, si la norma determina que se le cae la pelota, o que las pica con las dos manos, o que pierde un punto, o se la tiene que dar al rival y demás, puede llegar a pasar que el alumno se va limitando en su posibilidad de participar. Vuelvo a repetir, los más hábiles generalmente son los que dominan esta instancia del juego. Los profes también tenemos estrategias para poder neutralizar esas cuestiones y decimos, bueno, no la pueden tocar siempre lo mismo, la tienen que tocar todos para que valga el punto. O sea, tenemos también estrategias para lograr. Pero, digo, me parece que es importante que ustedes tengan en cuenta, cuando yo quiero estimular y quiero lograr al máximo el desarrollo de la habilidad, trabajar a partir de actividades, donde el alumno pueda experimentar, donde se puede equivocar, y en donde los tiempos no son todos iguales. A lo mejor hay alguien que la toma rapidísimo la actividad y la resuelve desde el punto de vista motriz, y hay otro alumno que le tarda más tiempo. La actividad también permite eso. Yo puedo ir complejizando o esperando o volviéndome para atrás para que el alumno tenga estos tiempos de poder adquirir la habilidad motriz. Y mientras más habilidades motrices, mientras más experiencia tenga, mejor va a ser las fases que sigan, ¿sí? Entonces, puedo trabajar las actividades al inicio de las habilidades motrices y después puedo cerrar o puedo trabajar al final de la clase o una o dos clases con un juego que involucre esas actividades motrices para ver si el alumno las aplica, las transfiere, cómo las resuelve o lanza siempre de la misma manera o ahora que la sabe lanzar de otras, puede probar otras y demás. En esta situación del juego a veces se pueden provocar desventajas, situaciones de desventajas. Algunos que son más hábiles, que son más fuertes, que son más rápidos. Entonces eso a veces limita, ¿sí? Y otra cuestión que yo les decía ahí, que a veces en el juego, por esta lógica que se presenta de la agonística, de que nos prendemos, de que nos motivamos con el juego, se pueden generar situaciones de conflicto, ¿sí? ¿Por qué? Porque alguien quiere ganar o porque reclaman las cuestiones de las reglas. Vieron que los niños, digamos, están muy reproduciendo un poco lo que nos pasa a nivel social, entonces aparecen las reglas, transgreden las reglas, discuten una regla, la cambian, bueno, entonces pueden llegar a aparecer situaciones de conflicto e inclusive cuestiones que hoy lamentablemente también están muy a flor de piel, que son todas las cuestiones de bullying y de burlas y todas estas cuestiones de discriminación, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener cuidado, hay que estar atentos, ¿sí? ¿Nos pueden pasar con actividad? Sí, también. ¿Nos puede pasar fuera? Sí, también. Pero bueno, intentar no generar. Y si se producen, estar atentos para poder neutralizarlas rápidamente, conversando con los chicos, o cambiando la consigna, o haciendo una reflexión sobre lo que está pasando. Entonces, un poquito la idea de esto que yo les comentaba era que incorporen el juego, pero como al final del desarrollo de las habilidades. Al principio, plantear actividades. Y en este caso, los ejercicios no entrarían dentro de el trabajo o el contenido de las habilidades motrices. Sí van a entrar los ejercicios en el desarrollo del próximo contenido, que son las capacidades motoras, porque dábamos el ejemplo, por ejemplo, del trabajo de la fuerza abdominal, sí o sí lo tengo que trabajar con un ejercicio. Ahí no le puedo dejar que explore.
Me puede decir, bueno, fíjate cómo te sale la sentadilla, porque por ahí ejecuta mal el movimiento y se lastima y se lesiona. Bueno, ponele 400 kilos, total, y proba. No, no puede descubrir. Ahí yo lo tengo que bien conducir. Otra cuestión que yo les ponía en la devolución, ¿alguna duda, alguna pregunta en relación a esto del juego y de las actividades? No, profe. No, perfecto. Otra cuestión que yo les ponía era la incorporación de elementos, ¿sí? Hubo grupos que trabajaron con y sin elementos y eso está muy bueno. Antes de la pandemia, planteamos, o yo desde el personal planteaba que en el caso de la gimnasia nosotros teníamos el mejor elemento para trabajar, que era el cuerpo propio y el cuerpo del compañero. Hoy estamos un poco limitados porque, bueno, no se permite tanto los contactos, hay que garantizar el distanciamiento, pero esto va a pasar en algún momento. Entonces, está muy bueno trabajar con elementos, y cuando incorporemos elementos, lo dijimos en la clase que desarrollamos las habilidades, traten de que sean lo más variado posible, ¿sí? Si yo incorporo pelotas, bueno, puedo incorporar una pelota de básquet, una pelota de fútbol, una de tenis, una de vóley, una que pique, una de goma, una que no pique, la de media, etcétera, etcétera, porque eso le va a dar riqueza al trabajo de las habilidades, ¿sí? Y tengan cuidado cuando incorporamos los elementos, yo les decía, de no encasillar. Recuerden que estamos trabajando habilidades motoras básicas y no gestos deportivos específicos. Entonces, en algunos grupos, yo le hice la devolución cuando ustedes colocaban la figurita de las actividades que tenían que agregar, ponían una pelota de básquet con un niñito vestido de básquet, con la zapatilla de básquet en la cancha de básquet. O sea, estaba jugando al fútbol, no estaba desarrollando la habilidad motriz. Estaba jugando al básquet. ¿Se entiende? Entonces, yo les ponía ahí. ¿Está bueno incorporar elementos de otros deportes? Sí. Diferentes tipos de pelotas, trabajemos en diferentes terrenos, etcétera, etcétera. Pero ojo con especializar en un deporte en particular. Si yo digo, voy a trabajar la habilidad motora de rebotar o de picar la pelota, no me tengo que ir al gesto técnico específico del dribbling, del básquet, sino que tengo que picar la pelota con una mano, con las dos manos, con la hábil, con la inhábil, con el codo, con la cabeza, con el tronco, con el pie, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera, agoto las posibilidades de picar la pelota para que después, más adelante, cuando se trabaje en los gestos específicos, el alumno tenga la posibilidad de, con los ojos abiertos, con los ojos cerrados, es decir, con todas estas variantes que yo puedo ir incorporando, y no solamente el dribbling del básquet, bajando la cadera, con la mano en posición de defensa, con la mano hábil, ¿está? Entonces, un poquito esa era la idea que quería mencionar cuando trabajamos con elementos. Los profes de educación física por ahí somos un poco celosos de los elementos porque a veces nos cuesta conseguirlos, ¿sí? Entonces, habrán escuchado y les habrá pasado a ustedes cuando iban al colegio que les decían, no pateen la pelota de vóley. ¿Por qué? Porque la pelota de vóley es una pelota que no ha sido diseñada para jugar con el pie. Entonces, si yo la pateo o juego al fútbol en la cancha de tierra, y seguramente en una clase o en un partido la pelota se me rompe. Ahora, si yo estoy trabajando con niños en edad escolar, con una pelota de vóley, y la actividad es conducirla o patearla 3 o 4 veces, la pelota no se va a romper, ¿sí? Y no es lo mismo patear una pelota de básquet que una de fútbol, que una de vóley, ¿sí? Las sensaciones son diferentes y eso es lo que tenemos que buscar en la cuestión de las habilidades. Entonces, bueno, vuelvo a repetir esto. Nosotros insistimos, la pelota de vóley no se patea. Y sí, no se patea porque si todo el día estamos jugando al fútbol, no vamos a quedar sin pelota de vóley, y una pelota que no está diseñada para eso. No me siento arriba de la pelota porque se ovala. Y bueno, pero a lo mejor la pelota de básquet la puede usar para que el chico ruede arriba de la pelota una vez. No se va a ovalar, que ruede una vez y haga una actividad. O para que se siente y trate de hacer equilibrio. ¿Te entiendes? Es decir, hay que ser criterioso a la hora de la utilización de los elementos, pero tampoco hay que limitar o decir, no, la de vóley no se patea, la otra no se... Esto tiene que obedecer más a un cuidado del elemento. Entonces, ¿puedo trabajar sin elementos? Sí puedo trabajar con elementos, es muy rico. Cuando trabajo con elementos, incorporo, trato de no especializar en un deporte específico, ¿sí? Y también les ponía yo que está muy bueno la construcción de los elementos por parte de los alumnos. O sea, a lo mejor puedo construir pelotas, puedo construir aros, puedo pedir bastones y los pinto, le pongo cinta, puedo trabajar con elementos no convencionales, botellas de plástico, etcétera, ¿sí? Para construir cosas. Y eso también lo motiva al chico, es una motivación más porque el elemento lo construyó él. Y también puedo construir elementos que sean de uso personal, ¿sí?
Por ejemplo, construimos un aro y el chico se lo lleva. O sea, él trae la manguerita, hacemos la unión, lo que sea, se lo lleva. Y entonces ese elemento le permite seguir practicando cosas en su casa, porque es de uso personal. Hay un montón de elementos que se pueden construir, que el alumno le van a permitir llevárselo a su casa y puede seguir practicando el tema de las habilidades. Por ejemplo, estas pelotitas que son una pelotita y tienen un montón de flequitos. Entonces, para lanzar, ¿sí? Para hacer equilibrio, pelotitas para hacer malabares, etcétera, etcétera, ¿sí? Pelotas que piquen o no. Entonces, la construcción del elemento siempre es muy importante. Y en esto de incorporar elementos, vuelvo a repetir, no irse demasiado a los gestos deportivos, porque los gestos deportivos van a ir más adelante, ¿sí? Si el chico sabe correr, sabe saltar, sabe picar la pelota con ambas manos para adelante, para atrás, con los ojos abiertos, después el profe de básquet le va a resultar muy fácil enseñarle la técnica del dribbling, al de atletismo muy fácil enseñarle la técnica del salto, al de gimnasia muy fácil enseñarle la técnica del rol. Había algunos que ponían en los rolidos la figurita del rol adelante. Una cosa es el rolido como forma básica y otra cosa es el rol adelante como técnica, ¿sí? Entonces, en ese sentido, tratar de variar. Y por otro lado, no condicionar. La pelota de básquet no solamente se puede picar, el fútbol no solamente se puede patear, etcétera, etcétera. Una cuestión que no puse en las devoluciones tenía que ver, algunos confundían el equilibrio con la equilibración, o la habilidad motora de equilibrar, ¿sí? El equilibrio es una capacidad motora. En el caso de la habilidad motriz, el equilibrar, está involucrado el equilibrio, ¿sí? Está involucrado, pero en el caso de lo que se busca en la habilidad motriz es que el alumno pierde, dentro de la capacidad motora del equilibrio, tenemos el equilibrio estático y el equilibrio dinámico, ¿sí? La acción de equilibrar está más vinculada al equilibrio dinámico, es decir, cuando hay movimiento. Entonces, lo que buscamos en la habilidad motora es que el alumno desencadene ciertos mecanismos que están vinculados con la capacidad motora del equilibrio, para cuando perdió el equilibrio, rápidamente le pueda recuperar. Entonces, vamos al ejemplo. Si el chico viene corriendo y se tiene que frenar de golpe, la habilidad motora, ahí interviene la equilibración, o si camina sobre un objeto que se mueve, es decir, una base que es inestable, interviene el mecanismo de equilibración que permiten que el alumno no se caiga, si tiene éxito. Si no tiene éxito, se va a caer, digamos, o por ejemplo, se paró arriba de un elemento que es inestable, se cae, porque su equilibración no se activó correctamente, ¿está? Entonces, no es lo mismo de decir, inclusive ustedes ponían en el ejemplo de las actividades o en el dibujito, equilibrio. Y la habilidad motriz es equilibrar o equilibrarse. Oye, andar en patineta, por ejemplo, ¿sí? Es una actividad de equilibrarse, ¿sí? Porque el objeto se mueve constantemente. El aprender a andar en bicicleta, también. Vieron que al principio, cuando aprendieron a andar en bicicleta, le colocaron las rueditas. Después le sacaron una ruedita y después le sacaron las dos y vamos haciendo acciones que después eso se transforma de manera inconsciente, digamos, ¿no? Pero bueno, pasa lo mismo, como les contaba, cuando caminamos sobre un objeto o que tiene una base de sustentación reducida o que está más elevada o que es inestable. Entonces, diferenciar lo que es equilibrio de capacidad motora, que tenemos el equilibrio estático, que es mantener y asumir una posición a expensas de la fuerza de gravedad, y el equilibrio dinámico es cuando el centro de gravedad se va desplazando. La habilidad motriz tiene que ver más con esto, con las acciones que desencadenan el cuerpo cuando pierde el equilibrio para poder recuperar ese equilibrio, ¿sí? Y que está bueno que la podamos trabajar, porque hay chicos que no la tienen, digamos, no la tienen estimulada porque, bueno, no la han desarrollado, ¿sí? Bien, y creo que nada más nos quedaría solamente los del cuadro, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá un poquito la idea de la devolución? Sí, bueno, profe. Voy a presentar pantalla rápidamente. En el cuadro ha sido una constante que les ha pasado a todos los grupos, como que se han quedado un poquito mezquinos a la hora de desarrollar las habilidades motrices, ¿sí? Han buscado diferentes maneras, como por ejemplo esta, ¿sí? Con colores, como que hay una intensidad, se interpreta que comienzo a trabajar acá y termino acá, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero en general, todos se han quedado en el desarrollo de las habilidades motrices
en esta primera infancia, hasta los 5 o 6 años. ¿Sí? Y recuerden ustedes que tenemos que vincular, por acá hay otro que también tomó el color y en algunas habilidades se fueron más hasta los 8 o 9 años, y en las manipulativas un poquito más adelante. Pero recuerden ustedes que tenemos que vincular este contenido con el tema del crecimiento y desarrollo. Entonces, yo les decía, como norma general, las actividades locomotrices y no locomotrices están bien la edad de inicio que han colocado, pero debe extenderse su trabajo o su máximo desarrollo hasta alrededor de los 8 o 9 años. Pero también se tiene que extender más adelante, es decir que siempre la podemos seguir trabajando y siempre la podemos ir adaptando. ¿Por qué? Porque el cuerpo va creciendo y se va incorporando el desarrollo. Alrededor de los 12 años, por ejemplo, está o finaliza la estructuración del esquema corporal, por ejemplo. Entonces, es sumamente importante volver a retomar algunas habilidades porque el cuerpo del niño va cambiando, año a año va cambiando. Entonces, es importante que nosotros podamos desarrollar esas habilidades y que las continuemos desarrollando en el tiempo. ¿Sí? Entonces, yo les decía, las locomotrices y las no locomotrices, alrededor de los 8 o 9 años el máximo desarrollo, pero después seguirlas trabajando. Podemos volver a trabajar esas habilidades, ¿sí? Y las manipulativas, les planteaba como que el máximo desarrollo a partir de los 12 años. ¿Por qué? Porque aparecen algunas actividades manipulativas en donde el niño necesita de algunas cuestiones del desarrollo. Por ejemplo, el atrapar, el golpear, ¿sí? El lanzar, el recibir, el levantar, en el caso de las no locomotrices, todas estas cuestiones, por ahí ir un poquito más adelante. Entonces, había un grupo, creo que están acá los compañeros, estas estaban muy buenas las actividades, pusieron de todas y tomaron, digamos, del libro, muy bien explicadas y graficadas las actividades. Y en el cuadrito, esta estaba en el Drive. ¿Sí? También se fueron un poquito, avanzaron un poquito más, pero se quedaron, digamos, en esta primera infancia, como les decía. Y hubo un grupo, que si no me equivoco es fíjense, planteó hasta los 8 o 9 años y estas las planteó como para más adelante también continuar trabajando. Pero había un grupo que no sé si lo bajé. No, esto pusieron circulitos. Acá está. Fíjense, comienza el caminar, comienza el correr, pero lo siguen trabajando para más adelante. Después comenzarán las habilidades específicas, pero sí se han extendido como un poco más en el cuadrito en edades. Recuerden ustedes que cuando nosotros hablábamos de crecimiento y desarrollo, planteamos que el desarrollo era buscar al máximo las potencialidades de cada uno de los individuos. Entonces, como el cuerpo del niño va cambiando y va creciendo a medida que nosotros lo vamos teniendo en los diferentes grados, es importante poder volver a retomar el trabajo de estas habilidades para buscar el máximo desarrollo, porque a lo mejor hoy puedo trabajar el caminar de una manera, pero cuando es más grande, o el correr de una manera, pero cuando va creciendo lo puedo trabajar de otra, ¿sí? Incorporo mayor cantidad de variabilidades, mayor distancia en los pasos, porque se va produciendo el crecimiento y el desarrollo, y además va aprendiendo cosas nuevas. Entonces seguramente el lanzar no va a ser lo mismo a los 8 años que a los 9, a los 10, a los 11 y a los 12. Tiene más fuerza, tiene más experiencia, calcula más la trayectoria, se desarrollan las cuestiones de la habilidad espacial, etcétera, etcétera, ¿sí? Como para citar algún ejemplo. Bien, ese era un poquito lo que yo tenía como para comentarles en relación al trabajo de habilidades. Una cuestión que me estaba olvidando era de que coloquen siempre los contenidos que trabajan. Algunos colocaban el dibujito y ponían habilidades motrices o locomotrices, pero no ponían cuál. Por más que la actividad decía, el alumno va a caminar por el espacio, pero también puede ser para otra cosa, por más que diga caminar, por más que diga saltar. Entonces siempre coloquen qué contenido van a trabajar. Habilidades locomotrices, caminar, y después explican la actividad. No locomotrices, lanzar.
¿tá? O manipulativa, lanzar, etcétera, etcétera. Pero coloquen el contenido y después expliquen la actividad. No den por sentado, por entendido que el que lo lee ya sabe, porque esto después ustedes lo van a tener que trasladar a un plan de clases y por ahí los profes de práctica o quien ve el plan de clase, etcétera, etcétera, no puede dar por entendido lo que ustedes quieren trabajar, ¿sí? Por eso también les colocaba en la devolución del trabajo lo del contenido. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Profe, a mí lo que personalmente me pasó con el cuadro Sí, fue que, si mal no recuerdo, había como que decía a qué edad inicia tal, habilidad. tal habilidad, ¿sí? Ujú. Y, puede ser que haya dicho a qué edad es su máximo desarrollo. Ujú. Corto, Ramiro. Bueno, sí, Ramiro, tenía que ver con esto. O sea, el máximo desarrollo de la habilidad, pero después la continuidad del trabajo. Por eso algunos pusieron algunas habilidades como que el máximo desarrollo era los 5 años, pero en realidad por ahí, vuelvo a repetir, de las locomotrices y no locomotrices, el máximo desarrollo es alrededor de los 8 o 9 años, porque tiene que ver con el proceso Perdón, de profe, crecimiento se y le cortó. desarrollo. Sí, se cortó. Y el de las habilidades manipulativas, el máximo desarrollo era más o menos a los 11, 12 años, no a los 6, 5 o 8 como lo habían puesto algunos. A eso me hacía referencia, Ramiro. De todos modos, el cuadro, digamos, era orientativo, ¿sí? Y, y nadie ha desaprobado porque ha puesto la habilidad a los 5 años como máximo desarrollo. Les decía yo, la idea es, de este espacio es un taller y lo vamos construyendo. Nos falta esta pata renga o esta pata que es la presencialidad en donde vivenciamos las actividades más. Y yo puedo asegurar que si este cuadro lo hubiésemos construido después de haber tenido una, dos o tres clases de habilidades motrices desde lo corporal, ustedes lo hubiesen resuelto de otra manera, ¿sí? Pero simplemente era como para aclarar, porque la mayoría se quedó en esta primera infancia, 4, 5, 6 años, no siguieron avanzando. Y hay algunas habilidades que requieren de mayor crecimiento o de desarrollo de algunas cuestiones para que pueda lograrse el máximo desarrollo. Y después pasaremos ya a las habilidades específicas. El lanzar, no sé, en atletismo, o el lanzar en handball, o el lanzar en algún deporte, o el saltar en algún deporte, o en el atletismo, o en la misma gimnasia, ¿sí? En la gimnasia rítmica, por ejemplo, lanzar, ya es la habilidad técnica específica del deporte. Bien, vamos a dejar de grabar entonces, no hay más dudas.